Ricardo Rafael, hijo de la guerra. 22. Diario de un hijo de la guerra. Enero 2010. En enero o febrero de 2010 fui a buscar a mi madre. Me apersoné en su trabajo, pero apenas me vio se mostró bien encabronada. Preguntó que qué chingados hacía ahí y si quería meterla otra vez en problemas. Le dije que solo deseaba saber cómo le iba y ella respondió que, como podía ver, estaba mejor sin mí. Lo ojete fue su cara de miedo al verme. No quiso escuchar lo que tenía por contarle, después de haber pasado una semana entera bajo la tierra, ni tampoco el infierno que estaba significando la adicción a la heroína. Había dejado mi camioneta a varias cuadras de la panadería, así que regresé caminando y fue en el trayecto que topé con el templo Alfa y Omega. Decidí husmear y una señora salió a recibirme. Me dejé llevar y tomé asiento adentro. Conducía el culto un hombre que tendría unos 80 años, un señor de pelo blanco y nariz grandota que hablaba con las manos y nos señalaba con un dedo índice que me pareció demasiado largo. Primero pensé que se había tomado una copa de vino, pero luego me di cuenta de que tenía dificultad para pronunciar ciertas palabras y también para caminar. A su lado, una señora buscaba en la Biblia los versículos dictados por él, Salmo tal y tal, o Carta a los Corintios número tal. Una vez que los encontraba y leía en voz alta, el pastor interpretaba para nosotros. Cuando terminó su discurso, Samuel Lascari dejó a un lado la Biblia y abordó otro tema. Yo desconocía entonces casi todo sobre los evangelios y por eso tardé en comprender que estaba pidiendo dinero porque hacía falta para una misión de la iglesia. Al tiempo que explicaba, un asistente llegó hasta mí con una canasta en la que había muy pocos billetes y algunas monedas. Yo traía conmigo unos 40,000 pesos en efectivo y los eché adentro. El encargado de la colecta se aproximó al pastor para decirle de mi donación. Me habría gustado pasar desapercibido, pero frente a las más de 30 personas que estaban en el templo esa mañana de domingo, el pastor interrumpió el servicio para darme las gracias. Me chivé y peor fue cuando preguntó por mi nombre. Apenas respondí y dijo que el hermano José Luis Ríos Galeana había aportado los recursos faltantes para el viaje de los evangelizadores. Vino un aplauso y alabado sea el Señor. Luego preguntó si yo era cristiano. Contesté que una vez fui bautizado pero no frecuentaba el templo. Propuso entonces que pasara al frente para dar mi testimonio. ¿Testimonio de qué chingados? Yo no sabía qué era eso y sin embargo un pensamiento me animó. Y si ese pastor conocía a mi madre, aunque había tenido poco contacto con ella desde que me fui a vivir a Tamaulipas, supe que se había vuelto cristiana. Fue esa idea la que movió mis pies hacia el pastor Lascari. Al tenerlo cerca sentí que su mirada era capaz de descubrir todo lo que en ese momento pasaba por mi cabeza. Me entregó un micrófono y se apartó dejándome parado frente a la gente. No puedo explicar qué fue lo que sucedió, pero en cuanto abrí la boca comencé a hablar de más. En desorden conté mi vida, compartí que había hecho el mal y a mucha gente e incluso había matado. Compartí que fui militar y luego policía y que en ese momento me dedicaba al narcotráfico. Confesé ahí mismo que era integrante de los Zetas. Me llevó como 15 o 20 minutos escupir cuanta pendejada. Fue al último que tomé conciencia de lo asustada que había dejado a la gente con mis historias, pero no me importó. Ocurrió como si el muro de una presa se hubiera venido abajo. Ya no aguantaba la presión porque después de Chiapas quedé fracturado por dentro. Samuel Lascari no me juzgó, al contrario, el culto me invitó a conversar en la oficina que tenía dentro del templo. Ahí me desplomé y comencé a llorar. El pastor me dijo que así como yo, él había visto pasar a muchos jóvenes que cargan tristezas grandes. Sé de dónde vienes y entiendo por qué estás sentado frente a mí. Jesús quiere convertirte en una criatura nueva. Jesús quiere perdonarte. Cada vez que veía arrepentirse a los aleluyas me parecían todos una bola de hipócritas. No creía en sus milagros porque estaba lejos de los cristianos. Todavía tenía fe en mis santos y sabía que esa gente pensaba en mi religión como cosa del diablo. Sin embargo, después de dar ese testimonio en el templo y de llorar frente al pastor, me entró una paz que desconocía. Llevaba conmigo un rosario de perlitas que era ostentoso y caro. Se parecía a aquel que Alfredo Ríos Galeana me regaló cuando era chamaco.
En agradecimiento me lo quité de encima y se lo ofrecí al pastor. Primero quiso rechazarlo, pero cuando lo miró de cerca cambió de opinión. No es que a Lascari le gustaran las joyas, lo que pasa es que necesitaba dinero para mantener los templos de su congregación. Le propuse hacer aportaciones grandes para ayudarlo y me preguntó si el dinero que entregué durante la celebración del culto tenía un origen legal. Aunque me habría gustado seguir conversando sin mentiras, mejor le dije que sí y se quedó satisfecho. Me contó, según esto, que de muy chamaco trabajó de mozo en una escuela allá en Nuevo Laredo y el director lo dejó vivir ahí porque no le alcanzaba para el alojamiento. Comparó mi situación de ese momento porque le dije que desde mi regreso a la Ciudad de México dormía en hoteles ya que mi madre no quiso recibirme en su casa. Se le ocurrió entonces ofrecerme el templo para que permaneciera mientras resolvía mi situación. Me agradó la idea, era mejor que seguir como corcholata, rebotando de un lugar a otro. Llamó entonces a la señora que se encargaba de la limpieza en el Alfa y Omega y le pidió que buscara almohadas y cobijas para mí. También ordenó que me mostrara un cuarto en el segundo piso que usaban para cuando había cursos de evangelización. Era de locos lo de que Dios me había elegido y que yo debía ponerme a su servicio porque mi testimonio, presumió Lascari, podía hacer bien a otros. Lo único claro para mí es que estaba harto de la soledad. Dormir ahí no hizo que cambiara el resto de mis actividades. Continué como responsable de organizar reuniones para los altos mandos de la compañía. Todas eran negociaciones que me generaban buen dinero. Tampoco dejé la droga, aunque jamás me inyecté dentro del templo, y mantuve la relación con Rosaura, aunque jamás la llevé a dormir conmigo al Alfa y Omega. Había una persona mucho más jodida que yo, le decíamos la cochinilla porque hacía mucho ruido al comer, y es que no tenía dientes. Era un pobre tipo que a veces dormía en la calle y no tenía dónde bañarse. Una vez me pidió pasar la noche dentro del templo y se me hizo fácil decirle que sí. Creí que lo mismo habría hecho cualquier otro hermano, pero no supe adivinar su comportamiento. Durante un fin de semana que salí de la ciudad, la cochinilla robó varios micrófonos y una grabadora que tenían en la iglesia. En cuanto se enteró el pastor Lascari, me mandó a llamar bien enojado. Se relajó cuando le expliqué que lo del hurto era responsabilidad del hermano Huberto, a quien conocíamos como la cochinilla. Molesto de todas maneras, me exigió que devolviera las llaves, ya que a pesar de tener motivos bondadosos, había abusado de su confianza al meter a la iglesia a una persona sin pedir autorización. Sin embargo, el pastor y yo nos seguimos frecuentando. Durante una enfermedad que lo obligó a guardar reposo, yo lo visitaba en su casa. Todo ese tiempo fue sincero mi acercamiento a la palabra de Dios. Le presenté a Rosaura, pero el pastor no le gustó que ella siguiera casada con otra persona, así que solo yo lo visitaba. Quienes no tenían ninguna confianza en mí eran los hijos del pastor, Samuel y Jonathan, y es que la gente de la congregación recordaba mi primer testimonio en el templo. Los dos pensaban de mí que era una persona abusiva, y después del robo de la cochinilla en el templo temían que yo fuera a hacer lo mismo en su casa. Por eso Jonathan se inventó la mentira sobre la pistola y maquinó con su hermano que me meterían a la cárcel. El pastor lo regañó porque no era de buenos cristianos encerrar a alguien por un asunto tan menor. Al final Lascari prometió a sus hijos que no volverían a verme siempre y cuando retiraran la denuncia. Jonathan cumplió su palabra, pero para ese momento yo ya había decidido quedarme a vivir en Chiconautla. Carolina de la Sancha, febrero 2016. Fue ella quien eligió el lugar para la cita, un restaurante que se encuentra muy cerca de la panadería donde trabaja. Llegué primero y minutos después entró al local una mujer de unos 60 años, con el cabello recogido en una trenza color gris. No era alta y los músculos de los hombros tenían la fuerza de una persona que había amasado pan durante muchos años. Galdino me advirtió que su madre no quería verme, pero una carta escrita de su puño y letra la hizo cambiar de opinión. Así que era cierto, dijo con el gesto de una monja severa apenas tomó asiento junto a mí. Asentí, todavía sin resentir el tono de reclamo que permanecería durante la mayor parte de la conversación. Cuando Juan Luis me comentó que un periodista lo estaba visitando, pensé que era otra de sus mentiras. Ya sabe, porque ese muchacho me nació mentiroso. Tengo algún tiempo yendo a Chiconautla, confirmé. Cuenta que usted está haciendo un reportaje sobre su vida y que lo van a transmitir por televisión, comentó la mujer con ánimo exploratorio. Lo del reportaje es verdad, le dije sin abundar, y luego desvié la conversación preguntando si quería algo para comer.
La señora Carolina estaba incómoda y yo no me hallaba mejor. Un mesero filtró el aire cuando anotó el pedido en su blog, pero una vez que recuperamos intimidad, ella volvió a imponer aspereza entre nosotros. Hemos sufrido mucho a causa de Juan Luis y no estamos para tener más complicaciones. Supuse que se refería a los problemas que podía acarrear la publicación del reportaje. Sin embargo, no acusé recibo y en revancha aproveché para ampliar el terreno del intercambio. ¿Quiénes han sufrido mucho? Pues ¿quién va a ser? Sus hermanos, su papá y más que todo yo, respondió. ¿Vive todavía su exmarido? Exmarido, aclaró sin tersura. El papá de Juan Luis y yo no tenemos nada que ver desde que él era muy niño. ¿Dónde puedo encontrarlo? Gilberto es un mueble arrumbado que no quiere saber más de nadie. No le recomiendo acercarse porque no podrá sacarle nada. Mientras yo la miraba a los ojos, se encorvó como pájaro que acecha. ¿Qué le pasó en la mano? Un accidente, respondí descolocado. No habrá sido mi hijo, ¿verdad? Negué con la cabeza sin suficiente convicción. Cuenta Juan Luis que ustedes no se llevan bien. Es cierto, vivimos mayormente peleados. Desde siempre, sus hermanos son hombres de bien, pero él salió diferente. De niño debió ser distinto, aventuré. ¿Qué va? Muchas veces he querido hablar con él para ver si puedo entender lo que sucedió. Yo digo que el origen del problema fue el alcoholismo del papá y también que ese señor todo lo resolvía rompiéndonos el hocico. Por eso se divorciaron, en realidad nunca estuvimos casados. El vuelco que tomó la entrevista dio resultado porque ella necesitaba subrayar la mala relación que sostenía con su hijo y con su exmarido. ¿Qué edad tenía el niño cuando se separaron? Unos 7 años. El Yuca y yo habíamos recién acordado que él regresaría a Mérida. Pero una madrugada despertó a puntapiés al mayor, Abraham, que no es hijo suyo aunque lleva sus apellidos. Tomé nota mental cuando llamó Gilberto al padre de Galdino y también cuando para referirse a él mencionó un apodo que no estaba en mi lista. Agarré un sartén y le di un golpe en la nariz, después corrí para buscar a Abraham, porque había salido de la casa con sangre en la cabeza. Era todavía de madrugada y nos fuimos a dormir a la panadería. Al día siguiente, cuando regresé, encontré la casa sola. El papá se llevó a los muchachos, a Juan Luis y a José Ricardo, que es 2 años menor. Durante meses los guardó en un cuarto de azotea. Fui a presentar una denuncia, pero el Yuca tenía buenas relaciones con la policía y nadie me hizo caso. Un día me indicaron las vecinas que los niños estaban jugando en la calle cerca de la casa donde vivíamos. Llegué sin avisar y José Ricardo me hizo fiesta. En cambio, Juan Luis no quiso venirse conmigo porque idolatraba al papá. Poco después los dos se mudaron de nuevo. No volví a tener noticias suyas hasta que Gilberto vino a decirme que el muchacho estaba en un orfanato. Interrumpí el hilo de la narración que hacía doña Carolina para indagar de nuevo sobre el padre de Galdino. ¿Es cierto que a su exmarido le dicen el marino? Me costaría trabajo decir si la señora fingió sorpresa o fue genuino su gesto de extrañamiento. El marino, no sé quién sea ese señor. Un hombre que formó parte de la banda encabezada por Alfredo Ríos Galeana. Precisé asumiendo que ella ya tenía esa información. Ríos Galeana, el asaltabancos, sonrió la panadera. ¿A poco Juan Luis le contó esa tontería? Al señor Alfredo Ríos Galeana nada más lo conocimos por los periódicos. Cerrada esa puerta volví con la zozobra del relato previo. ¿Qué pasó después de que su hijo salió del orfanato? Lo llevé a vivir con sus hermanos a una casa en el Estado de México. Gracias a mis ahorros había comprado un lote y teníamos ya construidos varios cuartos. ¿No vivía usted entonces con su mamá? Nada de eso. Desde jovencita me distancié de ella porque quiso más a mis hermanos que a mí. Su hijo me contó otra cosa, dije recordando la historia del desencuentro con su abuela. Nada, con mi familia nunca la llevé bien. Se lo he dicho muchas veces a Juan Luis. Entiendo lo que sientes porque lo mismo me pasó a mí. ¿Qué le pasó a usted? A mí me corrieron de casa antes de cumplir los 15 porque mi mamá malinterpretó las cosas. Suspiró antes de continuar. Yo era la favorita de mi padrastro y ella se puso celosa. Guardamos silencio y luego añadió: desde entonces he sido muy independiente. Llevo trabajando en la misma panadería más de 40 años. Hizo un puente. Pero vinimos aquí a hablar de mi hijo, ¿correcto? Confirmé con un gesto de cabeza. El muchacho regresó del orfanato muy desorientado. No se dejaba de nada ni de nadie. Chocó casi de inmediato con los hermanos. Cuando le prohibía algo se aferraba y
buscaba la manera de hacer su voluntad. El deporte, los juegos, todo para él significaba competencia. Se tomaba las cosas demasiado en serio. Luego pasó una cosa muy extraña. Teníamos una habitación que yo había pintado de color verde claro y dentro un altarcito a la Virgen de Guadalupe, sobre una mesa. La imagen me la regaló un señor que era muy amigo de nosotros. No puedo explicar bien cómo sucedió. Yo estaba en la cocina y empezó a oler a quemado. Del cuarto donde estaba la Virgen salía humo y cuando quise entrar el calor me empujó para afuera. Estalló la ventana y los cristales cayeron al suelo. Los muebles que eran de terciopelo quedaron negros, lo mismo que las cortinas. Llené cubetas, los vecinos también, y lo apagamos así a puro golpe de agua. Lo impresionante fue que ni a Juan Luis ni a la Virgen les pasó nada. Cuando le pregunté al muchacho, me contestó que solo había encendido una velita junto al altar. Fue la primera vez que pensé en él como alguien relacionado con el diablo. Mis vecinos todavía recuerdan aquello, nos da miedo contarlo. Compré nuevos muebles y cortinas y volví a pintar el cuarto de un color más oscuro. Luego mandé a traer un sacerdote que bendijera la vivienda. Fue después de eso que regresó a vivir con su papá, interrogué. Durante algún tiempo pensé que podía alejar a Juan Luis de la maldad, ¿comprende? El problema vino cuando lo descubrí consumiendo. No había terminado el segundo de secundaria y lo veía comer chocolate a toda hora. Escuché sus cosas y le encontré no sé cuánta fregadera. Hoy todavía me recrimina a la vez que lo anexé en la clínica. Entonces se volvió más soberbio y al salir se fue a vivir de nuevo con el papá. ¿Recuerda usted que lo hayan operado por aquel entonces del apéndice? Sí, claro, estuvo a punto de morirse en el quirófano porque le dejaron una casa adentro y luego lo cerraron. Él dice que fue en el hospital donde conoció a unas personas relacionadas con la santería. Inquirí para continuar corroborando la historia. No sé nada de eso, pero sí del consejo que una amiguita de la panadería nos dio sobre un grupo de cristianos que podían ayudar a Juan Luis para que saliera de sus adicciones. Con engaños quise llevarlo a un lugar por Tasqueña, pero mi hijo se dio cuenta, es bipolar o algo así, se puso histérico y amenazó con madrearme. A cierta edad es difícil hacer que los hijos te obedezcan. Con tal de entender, terminé metiéndome yo con los cristianos. Jamás me he drogado y el alcohol no me gusta. En realidad fue José Ricardo quien me convenció. Mira mamá, si en verdad quieres conocer por qué somos así, éntrale tú también. En esas reuniones revisas lo que ha sido tu vida. A mí me ayudó. Uno analiza cuáles son sus defectos y las reparaciones que debes hacer. Yo repasé la relación con mi mamá porque tenía mucho resentimiento hacia ella. Ya se lo dije antes. Ella creyó que cuando joven me metí con su pareja. El problema vino cuando intenté hacer reparaciones también con Juan Luis. Saliendo de una reunión con el grupo decidí encararlo. No debía seguir protegiéndolo. Entendí que yo era parte del problema y debía quitarme de en medio. Él se molestó con mi actitud y le entró lo agresivo contra todo el mundo. Tócame un pelo, uno solo y te refundo en el bote, lo amenacé. Desapareció por un tiempo. José Ricardo, mi otro hijo, se enteró de que andaba por Puebla. Le hacía al brujo y al parecer gente de la maña iba a verlo. Esos eran rumores que jamás fuimos a verificar. La hipótesis de que Galdino Mellado Cruz fuera el santero de los jefes Zetas me pasó por la cabeza, por primera vez durante la conversación con doña Carolina. ¿Cree que haya conocido gente importante del narco por aquellos años? Dice José Ricardo que se mezcló con malandros cuando andaba de Babalaguó. Por eso sabe tanto de esos señores, porque fue su confesor durante no sé cuánto tiempo. Según usted, ¿quién es Galdino Mellado Cruz? Si usted mira la foto de ese señor y luego la de mi muchacho, dirá que son la misma persona. La imagen del Mellado que aparece en internet es de Juan Luis. Es de cuando ingresó al ejército y luego está lo otro. Cuando usted va a visitarlo a la cárcel, a veces lo mandan a llamar usando el nombre de Galdino Mellado Cruz. ¿Cómo se explica a usted estas coincidencias?, interrogué. No lo sé. Vaya usted a creer que si mi hijo fuera un zeta poderoso estuviéramos su familia tan jodidos. Ese muchacho nunca ha tenido un peso, por eso me río de la circunstancia. Nació muerto de hambre y así se va a morir. Y lo de la fotografía, ¿cómo explica lo de la fotografía en internet?, insistí. Pues alguien le jugó una mala broma, usurparon su personalidad. Solo le puedo decir que una cosa es que fuera santero yoruba como él se hace llamar y otra que sea el Z9, ¿me entiende? Tendrá un acta de nacimiento de su hijo. Yo no guardo nada que pertenezca a ese malagradecido. Cuénteme del ejército. Avancé para verificar ese otro tramo de su biografía. Ella suspiró aliviada.
Mientras estuvo de soldado tuve paz, por lo menos el gobierno se encargó de él por un rato. Recuerdo que un día fue a visitarme vestido de gala. Yo, en cambio, estaba trabajando y pues llevaba toda la ropa manchada de harina. Juan Luis traía una boina negra, llevaba un escudo con unas alas y cargaba una espada cortita. Nadie con ese uniforme podía verse feo. Me dio gusto y luego recordé que se había olvidado de nosotros durante mucho tiempo. Soy su madre, pero no iba a atenderlo cuando le diera la gana, aunque tuviera curiosidad por saber dónde había estado. Dijo que no podía contarme, como si le hubiera cambiado otra vez la voz. Usaba palabras que sonaban raras. Su forma de comunicarse se había vuelto, ¿cómo decirlo?, muy formal, como de patrón. Luego dejó el ejército. ¿Recuerda la fecha? La mera verdad no. Supe que había regresado de las andadas cuando una vecina de Gilberto, mi exmarido, me llamó para decirme que el viejo estaba tirado en el suelo con varios huesos rotos. Fui a su casa. Él continuaba viviendo en un cuarto por la avenida Martín Carrera. Lo encontré hecho una miseria. Cuando pregunté no pude creer lo que me respondió. Dijo que amigos de nuestro hijo fueron a exigir dinero y como no encontraron nada lo habían madreado. De verdad que Gilberto no tenía feria. De tanto beber se había quedado en la ruina. Según usted, ¿por qué fue a dar preso a la prisión de Chiconautla? Interrogué para conocer su versión. Me reclama que no he sido buena mamá, pero eso sí, una vez que fui a visitarlo tuvimos un problema grande. Llevé comida para repartir entre sus compañeros y se puso agresivo, a pesar de que le expliqué que lo hacía porque me daba pena que nadie fuera a verlos. Además, no estaba bien que únicamente mi hijo anduviera trague y trague. No lo conoce cuando se enoja. Le dije que si seguía así vería que lo refundieran en ese lugar por otros 5 años. Créame que no estoy tranquila con el hecho de que vaya a salir. No está listo y podría recaer en el tema de la droga. Además, me da miedo que se enrede de nuevo con la vieja esa, la tal Rosaura, que es una mala influencia. ¿Sabe usted que dejó a sus hijas y al marido por seguirle los pasos a mi hijo? Yo no acepto esa relación, por muchas razones, pero sobre todo porque es una mujer infiel con sus parejas. Dice que la chamaca es cristiana, pero no hay nada que creerle. Puro Dios te bendiga y en realidad va haciendo chingaderas. Mi hijo robó unos micrófonos y unas bocinas y ¿dónde cree que fueron a parar? Ella los escondió y luego lo ayudó a vender esos aparatos. Tal como me contó el pastor Lascari cuando fui a hablar con él. También me dijo que le daba pena conocerme en esa circunstancia y me explicó que Juan Luis había sustraído de su casa una pistola. No sabe la vergüenza que sentí. Lo mejor que me pudo haber pasado fue que lo encerraran. ¿Sigue siendo pareja de Rosaura? Él dice que no. Calculando que la conversación se aproximaba al final, le hice la última pregunta de aquella entrevista. Necesito que sea sincera. Doña Carolina abrió los ojos. ¿Diría usted mentiras para evitar que salga a la luz un reportaje sobre su hijo? No entiendo. Intenté ser aún más explícito. ¿Qué tal si usted me está diciendo que su hijo no es Galdino Mellado Cruz cuando en realidad sí lo es? De que lo es, lo es. La foto de internet es de Galdino y es de Juan Luis, pero mi hijo no es el Z9. Eso es tan mentiroso como que su papá haya sido el marino o que Ríos Galeana fuera amigo de la familia. Si no puedo probar que Juan Luis Vallejos de la Sancha es Galdino Mellado Cruz, el reportaje se irá directo a la basura. Expliqué. La señora Carolina sonrió de oreja a oreja. Pues eso está bien, no es lo que Galdino prefiere, afirmé. Lo que Juan Luis quiera me tiene sin cuidado. Ya le dije que nosotros somos los del problema. Hemos sufrido mucho por su culpa y ya es hora de que nos deje en paz, concluyó. Apuntes del periodista, febrero 2016. Me habría gustado entrevistar también a José Ricardo Vallejos de la Sancha, el supuesto hijo menor de la señora Carolina, pero aquella única cita terminó con una petición tajante para que jamás volviera a buscarla. Lo que tenía por decirle ya se lo dije, me explicó. Allá usted y su conciencia con lo que vaya a publicar. Después de esa declaración perdí toda posibilidad de que ella me ayudara a contactar al hermano del interno de Chiconautla. Se sumó como problema que no hallé en redes sociales ni tampoco en internet a nadie con el nombre de esa persona. Si Galdino tenía un hermano menor, probablemente también usaba una segunda identidad. Salí frustrado de aquella reunión porque, si bien la conversación sostenida con doña Carolina me ayudó a corroborar algunas piezas de información relevantes para la biografía de Galdino, ciertamente no fueron útiles para avanzar. No logré descifrar, por ejemplo, si el padre de Mellado fue realmente el marino, aquel lugarteniente de Alfredo Ríos Galeana.
En cambio, sí pude verificar datos básicos como que de niño fue internado en una casa hogar, que sufrió de adolescente una operación del apéndice, la cual tuvo complicaciones, que por esas mismas fechas ingresó a la religión yoruba y también que efectivamente se integró a las filas del ejército. Un dato concreto que parecía menor y sin embargo llamó mi atención fueron las versiones contradictorias a propósito de la abuela materna. Mientras Galdino contó que vivió un tiempo en casa de esa señora, durante nuestra charla doña Carolina se esmeró en sacar a su madre de la ecuación familiar. ¿Por qué Galdino sería el único mentiroso de la familia? Cabía la posibilidad de que ella hubiera decidido esconder la verdad, igual que hizo el hijo cuando de niño engañó para que la policía no diera con el paradero del marino. Si bien decidí no descartar la hipótesis de doña Carolina, a propósito de que Galdino pudo haber sido solo el santero de los Zetas, en vez de uno de los fundadores de este grupo criminal. Estaba consciente de que esa versión de los hechos era la que mejor le convenía a los intereses de la panadera. La protegería en caso de que publicara mi investigación. Me restaba una última conversación con Galdino que obviamente aprovecharía entre otros temas para despejar este punto, pero sabía que al final tendría que rendirme ante su respuesta porque nadie más podría ayudarme a corroborarla, a no ser que algunos de los Zetas sobrevivientes de la primera generación estuviera dispuesto a hablar sobre Galdino Mellado Cruz, y tal cosa era prácticamente imposible. No tenía oportunidad de acceder, por ejemplo, a Jaime González Durán o a Jesús Enrique Rejón. El primero estaba encerrado en un penal de alta seguridad en México y el otro en una prisión infranqueable de Estados Unidos. Psicoseando, marzo 2016. ¿Qué es eso de psicoseando? Pues vigilado y a la vez en peligro. Siento como si me quedaran unas horas de vida, como si tuviera un cáncer terminal. ¿Comprende? Digo que estoy psicoseado porque me estoy imaginando cosas. A mí ya me mataron y ese es el mejor seguro de vida que puede conseguirse en este negocio. ¿Quién va a bajarme si ya me bajaron? Es igual que con el Lasca, ¿comprende? Él no era el único que andaba ansioso, yo también, y por eso asistí a ese último encuentro con un propósito principal: resolver los términos de la despedida entre nosotros. Durante meses me había adentrado en el laberinto y ese era el momento en que intentaría salir de él sin echarme encima al Minotauro. No calculé, sin embargo, que el antiguo Zeta estuviera en un trance similar. Por razones distintas nos encontrábamos como si uno fuera el espejo del otro. A Galdino comenzó a faltarle el aire al tiempo que la boca se le iba secando. Instintivamente busqué sus brazos para confirmar si se había inyectado, pero llevaba puesta su playera de mangas largas. ¿Consumiste?, me atreví a preguntar porque era evidente que la droga lo había fragilizado. Ayer, respondió sin ocultar nada. Heroína, pronuncié calculando una respuesta afirmativa. Guardó silencio. Tanto que te costó dejarla, me atreví a comentar y miré mi mano izquierda, por fin liberada de los vendajes que me había impuesto la fractura. Nos habíamos dado cita en un pequeño parque que está a menos de 1 kilómetro del penacho de Moctezuma. Galdino habrá creído que con llevarme cerca de ese restaurante comprobaría su historia sobre el asesinato del tal Fernando Zabaleta. No tenía duda de que el dinero había sido una de las razones por las que decidió compartir conmigo su largo rosario de historias. La cuota semanal para hablar con él en Las Palapas le habría servido para mantenerse alejado de la zona conocida como El Pueblo, allá en Chiconautla. Debía también sumar el depósito que con engaños realicé a favor de su cuñado, Eduardo, para que trajera de Matamoros una caja con documentos que jamás llegó. Y por último, estaba la extraña petición de un préstamo para recuperar el dinero que teóricamente recibió por liquidar al político, muy cerca de donde nos vimos esa última vez. Yo decidí apostar con ambigüedad en el juego económico de Galdino porque no me pareció excesiva la inversión a cambio del tiempo dedicado por el Z9 para contarme su vida. Sin embargo, con el tiempo descubrí otras dos motivaciones. En algún momento confesó que mis visitas a la cárcel le habían proporcionado protección. Si era cierto que corría peligro, la presencia semanal de un periodista habría reforzado la vigilancia de los custodios con objeto de evitarse así una nota negativa de prensa firmada por mí.
Además, estaba el hecho de que nuestras conversaciones, según sus propias palabras, le hubieran servido de terapia. Duermo mejor desde que usted me visita, dijo en alguna ocasión. Todos estos argumentos habrían de servirme para pactar con él una despedida sin rencores. Debía además aprovecharme de que estaba psicológicamente disminuido. Dejé a un lado la cuestión de la heroína y giré la conversación para hacer notar que nos encontrábamos muy cerca de las oficinas de la Procuraduría General. Es difícil creer que el operativo para asesinar a un político haya sucedido tan cerca de la autoridad, pero si fueron ellos mismos quienes nos contrataron para matar a Zabaleta, afirmó Galdino con necedad y luego añadió: la orden provino del gobierno. El penacho de Moctezuma no tiene 2 pisos y la gente que trabaja ahí dentro en las fechas que mencionaste no recuerda un episodio ni remotamente similar, informé de nuevo a mi interlocutor. Sobre las comisuras de sus labios anidaron gotas gruesas de saliva. Lo que sucede es que no puedo contarle los detalles verdaderos porque estoy impedido. Otro paso más dentro del laberinto y Galdino seguía tejiendo historias alternando los hilos de la verdad con los de la mentira. Durante las largas horas que conversamos el Z9 confesó falsedades, eso fue evidente, pero también había compartido honestamente piezas de realidad que a lo largo del recorrido fui corroborando. «¿Me va a prestar dinero?», retomó Galdino. «¿Qué dinero?», respondí como quien no tuviera ningún contexto previo. «El que necesito para recuperar mi clavo». Negué con la cabeza y sus ojos se entristecieron. Entonces cambió la estrategia. «Ayúdame, por favor, y prometo que me esfumo». «¿Dónde tienes pensado irte?». «Ya se lo he dicho», respondió fastidiado. «A Reynosa. ¿Te vas a reincorporar?». «No quisiera, pero no nací para ser un muerto de hambre». Me faltó empatía con la pendiente que estaba haciendo resbalar la conversación y él reaccionó. «Usted no me toma en serio, ¿verdad?». «En serio sí que te tomo, pero aún tengo muchas dudas». «¿Cuáles?». «Por ejemplo, ¿dónde quedaron los documentos que iba a traer tu cuñado Eduardo? Ese hijo de la chingada me traicionó», escupió con la mirada atorada en las grietas del pavimento. «Cuando tengas en tu poder esos documentos, hablamos de este otro asunto». Ofrecí convencido de que tal condición jamás se cumpliría. Entonces aproveché para hacer avanzar ahora yo mis preocupaciones. «Por lo pronto, creo que estamos a mano». «¿Cómo que a mano?», interpeló. «Durante todos estos meses te apoyé económicamente y eso sirvió para evitar que te bajaran al pueblo. Mi presencia en el reclusorio también te ayudó, según dijiste, para espantar las pesadillas». «Aún no hemos terminado», intervino con un gesto de arrogancia malograda. «Yo creo que sí», insistí. «Si tienes algo más para decirme, puedes llamarme al número de celular que te di y yo puedo localizarte con tu madre. Al fin que cuento con su dirección y su teléfono». Me aseguré de que Galdino recibiera el mensaje. No solo él podía hacerme daño, yo también sabía dónde encontrar a sus seres queridos. Respingó y la reacción corporal me indicó que íbamos por buen camino. «Estamos en paz y así deberíamos despedirnos el día de hoy». Rematé calculando que la heroína apaciguaría esta vez sus desafíos. El Z9 se quejó preocupado. «No va a publicar el reportaje, ¿verdad?». «Aún no lo sé. Es una lástima, porque mayormente es cierto todo lo que le conté». No era fácil plantear la hipótesis de doña Carolina sin delatar a la fuente, pero no podía irme de ahí sin atar ese último cabo suelto. «¿Qué lo hace dudar?», cuestionó. «Cabe la posibilidad de que hayas pertenecido a los Zetas, no como parte del grupo armado, sino solo como santero de esa gente». «Ya habló con mi mamá», respondió intrigado. Me tocó el turno de mentir y rechacé enfático porque doña Carolina exigió que por ningún motivo enterara a su hijo sobre nuestra conversación. «Solo responde, por favor», dije. «En esto no le he mentido. Fui babalaguó de todo el mundo dentro de la compañía, del patrón Ociel, de su hermano Tony Tormenta, del Lasca, del Homer, del Mamito. Mis ahijados se contaban por docena. Por eso sabes tanto de sus vidas, ¿correcto? Y también porque soy uno de los originales, de los Zetas fundadores, aunque usted se ponga necio». Miré el arroyo vehicular que en ese momento se quedó sin carros y el vacío ocupó un lugar entre nosotros. De pronto Galdino hizo una propuesta descabellada. «¿Quiere ver los dedos de mis pies?». Reaccioné girando la mirada para constatar que nadie más lo hubiera escuchado. Era una paradoja, que así concluyeran nuestras conversaciones. 10 meses atrás sirvieron para aproximarnos por primera vez los tatuajes que llevaba en los brazos y la espalda. Recordé durante nuestra primera cita
con cuánta urgencia mostró los dibujos de su piel, y por eso tardé en decirle que, a diferencia de la ocasión anterior, no estaba interesado en conocer esa otra parte de su cuerpo. Mi retraso cobró factura cuando, con increíble velocidad, se descalzó y también retiró los calcetines. «Observe, mi señor», ordenó, «para que no ande dudando». Así me quedaron después de ser torturado. Tal como temí, fue desagradable mirar aquellos pedazos de carne deforme. Esos dedos me habrían impresionado menos de haber estado completamente desnudos, pero los trozos de cartílago color tabaco que crecían aquí y allá sin ninguna armonía los hacían repugnantes. Cada vez que olvido quién fui, mis pies se encargan de recordármelo. «Te creo», dije maquinalmente, deseando con intensidad que volviera a cubrirse. Él reaccionó satisfecho con la exhibición y yo no escondí el desagrado. Me incorporé y Galdino me imitó con las plantas de los pies todavía al ras del cemento. Luego chocamos los puños. «Me llamas cuando recuperes los documentos», dije. «Lo llamo», contestó, y yo supe que no lo haría. 10 pasos después viré para mirar cómo se calzaba. Distinguí entonces las 5 estrellas perfiladas en la parte baja de su cuello, una por cada estado de los 5 que conquistaron primero.